TikTok, Southeast Asia's socioeconomic impact report. Security of Americans' data. TikTok! 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 La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto que obligaría a la red social TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China, ByteDance, para evitar ser prohibida en todo el territorio de la Unión. Make sure that you disclose it. Aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra, el proyecto conocido oficialmente como Ley de Protección de los Estadounidenses contra Solicitudes Controladas por Rivales Extranjeros fue impulsado por el legislador republicano Mike Gallagher y el demócrata Raya Krishnamurthy, quienes argumentan que no proponen la prohibición de TikTok, sino su desvinculación de la empresa ByteDance, controlada por el Partido Comunista Chino, ya que consideran que la plataforma atenta contra la seguridad nacional, ya que permite espiar y manipular a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos en vísperas de las próximas elecciones presidenciales. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. La ley, que aún debe sortear la aprobación del Senado y la promulgación presidencial, requiere que ByteDance, la empresa matriz china, aplique lo que se conoce como desinversión y venda la aplicación a una empresa local en un plazo de 180 días o, de lo contrario, será excluida de las tiendas de Apple y Google en Estados Unidos. El resurgimiento de la campaña de Washington contra TikTok sorprendió a las autoridades de la campaña china, ya que el mes pasado el presidente Joe Biden, en una postura ambigua, se unió a la red social para atraer a los jóvenes votantes como parte de su campaña. Game or halftime show? Para alcanzar un segundo mandato en los comicios de noviembre, situación que obligó al vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, a aclarar que la aplicación continúa estando prohibida en los dispositivos del gobierno. The administration still has concerns, security concerns about TikTok, even though the campaign has now joined it. Again, I cannot speak, nor will I speak for the campaign. I can't do that or their decisions. Nothing's changed about the national security concerns from the NSC's perspective about the use of TikTok on government devices. That policy is still in place. No es la primera vez que TikTok afronta este tipo de amenaza en Estados Unidos. Durante su gestión al frente de la Casa Blanca, Donald Trump también intentó arrebatarle a ByteDance el control de la red social mediante una prohibición, pero su iniciativa fue bloqueada por la justicia estadounidense. Ahora, en cambio de postura, Trump afirma que está en contra de la prohibición de TikTok, principalmente porque eso favorecería al grupo Meta, propietario de Instagram y Facebook, a los que llamó enemigos del pueblo. Sus críticos aseguran que el cambio de postura del candidato presidencial republicano se debe a que un inversor de TikTok, el financista Jeff Jazz, es un importante donante en su campaña. Otro proyecto legislativo previo para prohibir TikTok fracasó meses atrás, principalmente por la inquietud de que la iniciativa constituya una amenaza a la libertad de expresión. Algo que también piensan muchos de los usuarios estadounidenses de la aplicación china. I think that's unfair. I don't know. I think people are just assuming that it's doing harm, and I don't think that that's true or appropriate. Yeah, I mean, it's a little bit disappointing, I feel like, if it's completely banned, because it's definitely a good platform to share and get your ideas out there, especially as an artist. But if it's helping national security, then I guess I'm for it. But Tras el aval de la Cámara Baja estadounidense al proyecto actual, China reaccionó con dureza, aunque el gigante asiático lleva décadas bloqueando en su territorio redes sociales como Facebook y X, antes conocida como Twitter. 美方对 TikTok 事件的处理将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身。 El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, señaló que la prohibición equivaldría para Estados Unidos a dispararse un tiro en el pie y denunció que la votación va en contra de los principios de competencia leal y de las normas económicas y comerciales internacionales, advirtiendo que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses.
Keep TikTok. Bueno, y veamos cuáles son las prohibiciones de TikTok en el mundo. Félix Taylor, a ver. Exactamente, Pablo, aquí lo vemos. En Europa fue prohibido en los dispositivos oficiales de la Comisión y el Consejo Europeos desde 2023. Vamos a ver qué pasa con China, la cooperación con el mecanismo oficial de censura en China continental mediante firewall y bloqueo por IP. En la India prohibió por completo desde 2020 junto con otras aplicaciones de origen chino como perjudicial para la soberanía. En tanto que en Indonesia y Bangladesh, bloqueo intermitente en ambos países. Y en Pakistán, prohibido en redes sociales desde 2020 por cuestionamientos sobre los contenidos de la plataforma. Bueno, partíamos de este informe especial de Estados Unidos y China, pero con estos datos también nos da justamente un panorama un poco más amplio de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar con TikTok, Leticia. Sí, Pablo, primero remarcar algo que mencionaban en el informe que tiene que ver con el hecho de que Biden en campaña se haya abierto una cuenta de TikTok hace un poco más de un mes. Sabemos que TikTok ha cumplido un rol muy importante en dirigentes políticos, incluso muchos que han ganado sus elecciones y que han logrado llegar a un sector más joven a través de esta red social que decíamos. En Estados Unidos se calcula que tiene 170 millones de usuarios y que tiene muchos más usuarios dentro del sector más joven, ¿no? Esto como dato curioso, porque recordemos que esta media sanción llega con votos tanto de republicanos como de demócratas, justamente, y desde la Casa Blanca de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en un contexto de campaña electoral. Claro. Y de hecho es interesante, hay otro dato, porque si bien falta el Senado y no está muy claro qué puede llegar a pasar en el Senado, porque también ahí lo remarcaban en el informe, en el caso de Donald Trump, por ejemplo, en su momento él apoyó la prohibición de TikTok, después la justicia va a dar marcha atrás con esto, pero es interesante porque Trump ahora cambió su postura, ahí en el informe lo decía, porque hay varias especulaciones, si tiene que ver con un empresario que financia gran parte de la campaña de Trump y que a su vez es inversor en TikTok, si es porque no quiere que todo el poder quede ahora en Meta, quienes también considera como opositores, si se quiere, a estas redes sociales, o qué hay de fondo, pero sí cambió su postura. Entonces no está muy claro qué puede llegar a pasar en el Senado, pero sí está clara la postura de Biden, porque ya salieron a decir que si finalmente lo apoyan también, lo van a promulgar desde la Casa Blanca. Y después, ¿qué pasa desde el lado chino, no? Por supuesto, desde China lo están siguiendo muy de cerca, porque si bien no es nuevo que quieren intentar prohibir, o como ellos dicen, bueno, no es prohibir, sino que ByteDance, la empresa china, lo venda a una empresa estadounidense o una empresa que Estados Unidos le dé luz verde. Claro, que esta aplicación lo que quiere Estados Unidos no esté operada por China. Básicamente de eso se trata, ¿no? Exactamente, Pablo, porque lo que ellos dicen es, bueno, por un lado lo que hacen es recolectar información, pero además otro dato interesante es que dicen que también quieren llevar propaganda a través de TikTok. De hecho, bueno, se escuchaba algún legislador republicano que decía directamente manipular a los estadounidenses a través de esta red social. ¿Qué es lo que dice China? Bueno, vienen desde hace un tiempo denunciando esto, pero lo cierto es que no tienen ninguna prueba para decir que se está llevando adelante un espionaje o que se está recolectando información a través de esta red social. Lo cierto, Pablo, es que por un lado no es nada nuevo que un país quiera espiar a otro. Totalmente. Esto es histórico, pero por otro, yo diría que y algo también se mencionaba en el informe, en el caso de China no se puede usar ni Google, ni Instagram, ni Facebook, ninguna de estas redes sociales. En el caso de Google, Google en su momento dijo que se iba de China, se fue, si mal no recuerdo, en el 2010, diciendo que lo hacía por las prohibiciones. Lo que se decía desde China es, bueno, no quiso cumplir con los reglamentos de China y es por eso que no operan. Digamos, es decir, que si bien estamos hablando de esta situación de TikTok en Estados Unidos, bueno, también tenemos la otra contracara de lo que pasa en China con las aplicaciones y las redes sociales que sí operan en Estados Unidos y que son mayoritariamente estadounidenses. Es decir, detrás de todo esto me parece que claramente hay una cuestión geopolítica y todo el tema de que lo venimos planteando, ¿no? Cuando se habla de, bueno, si bien seguimos viendo las guerras convencionales y tradicionales, de fondo me parece que está todo el tema de ciberseguridad, de justamente de que se pueda llegar a obtener, o la importancia de llegar a obtener información, ni más ni menos, además que
de la potencia del mundo. Hasta o de la ahora otra no potencia. se ha comprobado nada. No se ha comprobado nada, pero sí digo que me parece que de fondo está toda esta cuestión o esta discusión y debate sobre estas cuestiones, ¿no? Veremos si finalmente se llega, porque de hecho de China planteaban algo que decía que era incluso contrario a la legislación estadounidense, que no iba a ser competencia leal si finalmente prohíben TikTok. Así que veremos qué pasa en el Senado. Como lo mencionabas también ahí en la placa, muchos gobiernos lo que han hecho sobre todo es prohibirle el uso a los funcionarios, a funcionarios de gobierno. Bueno, ahí planteaban también en el caso de India, que sí está mucho más extendido, además con una rivalidad ahí también con China, con estas denuncias de supuesto espionaje, pero como decías, Pablo, y como lo dicen desde China, al menos sin pruebas para sostener que esto sea así. Es un tema que vamos a seguir analizando, pues seguramente con el correr de estos días va a haber más repercusiones y más hechos que estaremos, por supuesto, plasmando en esta edición.